El murmullo comenzó como un suspiro que cruzó fronteras y templos, pero pronto se convirtió en un estruendo imposible de ignorar. Hoy en Jerusalén, un rabino escuchó la voz de Jesús frente al muro de los lamentos. La noticia recorrió noticieros, periódicos y conversaciones cotidianas, levantando miradas incrédulas y suspiros de esperanza. ¿Era real? ¿Era un invento? ¿O acaso un mensaje destinado a sacudir conciencias? Antes de seguir, te invito a suscribirte a este canal para no perder ninguna de estas historias que pueden transformar la manera en que miramos el mundo. En el corazón de la Ciudad de México, Samuel Ortega, periodista de 37 años, escuchaba la nota con el ceño fruncido. En su pequeño departamento en Coyoacán, rodeado de estantes repletos de libros de historia y religión, el televisor repetía la misma frase en distintos idiomas. Samuel apagó el aparato con un gesto brusco y se dejó caer en el sillón, con la mente atrapada entre la duda y la curiosidad. «Esto es demasiado grande para ser cierto», murmuró, acariciando su barba incipiente. Desde joven, Samuel había desarrollado una fascinación por las religiones, sus símbolos y sus contradicciones. Creció en una familia católica tradicional, pero durante sus años en la universidad se volvió escéptico, convencido de que la fe y el periodismo no podían caminar de la mano. Y sin embargo, ahí estaba, trabajando en un periódico nacional en la sección de religión y cultura, aunque con frecuencia se sentía como un impostor entre creyentes apasionados. Esa tarde recibió la llamada de su editor, Julián Ramírez, un hombre exigente que rara vez perdía la calma. «Ortega, no hay vuelta atrás», le dijo con tono cortante. «Quiero que viajes a Jerusalén. Necesitamos un reportaje de primera mano. No me interesa si crees o no en el asunto. Lo que importa es lo que puedas contar». Samuel tragó saliva. Nunca había estado en Israel. Conocía la historia, había leído crónicas de viajeros, pero pensar en caminar por esas calles cargadas de fe y conflicto lo hacía sentir un peso extraño en el pecho. ¿Y si resulta ser solo un rumor más?, preguntó con cautela. Entonces lo desmontas con pruebas, pero si hay algo real, Ortega, puede ser la nota de tu carrera. Esa noche, mientras cenaba con su familia, Samuel anunció la decisión. Su padre, don Ernesto, hombre de 70 años, veterano de miles procesiones en la Basílica de Guadalupe, frunció el ceño con desconfianza. ¿A Jerusalén? ¿A qué?, preguntó dejando el tenedor sobre el plato de mole con arroz. «No necesitas cruzar el océano para hablar de fe, hijo. Aquí tienes miles de testimonios, millones de devotos». Samuel respiró hondo. «Papá, esto es distinto. Un rabino dice haber escuchado la voz de Jesús. Si es cierto, cambiaría la historia. O podría ser un truco más», replicó su padre. «Y mientras tanto, dejas a tu familia y arriesgas tu vida en una tierra que no conoces». Mariana, su hermana menor, intervino con una sonrisa conciliadora. «Déjalo ir, papá. No todos los días se tiene la oportunidad de estar en el centro de algo tan grande». Además, Samuel siempre ha tenido esa chispa de buscador, aunque no quiera admitirlo. El periodista bajó la mirada, sorprendido por la claridad de las palabras de su hermana. «No sé qué encontraré allá», dijo, «pero necesito verlo con mis propios ojos». Esa noche apenas pudo dormir. Entre el canto lejano de los mariachis que se escuchaban desde una fiesta en la colonia y el ladrido insistente de los perros, Samuel se preguntaba qué lo esperaba en esa ciudad lejana. Sabía que las voces de la fe y del escepticismo lo acompañarían, pero había algo más, una sensación íntima, casi secreta, de que su vida estaba por cambiar de manera irreversible. Cuando al fin se levantó de la cama al amanecer, con el cielo anaranjado tiñendo los tejados de Coyoacán, tomó una decisión silenciosa. Aceptaría el desafío. No por fama, ni por ambición, sino porque algo dentro de él le pedía respuestas que llevaba años evitando. El viaje apenas comenzaba. El aire de Coyoacán, con su mezcla de bugambilias trepando por las paredes y el aroma a café recién molido que escapaba de las cafeterías del centro, acompañaba los pasos de Samuel Ortega
en los días siguientes a la noticia. Aunque ya había aceptado internamente el viaje, su vida cotidiana seguía girando en torno a los ritmos del barrio. Vecinos saludando en la plaza, el bullicio de los niños saliendo de la escuela, y las procesiones religiosas que a menudo recorrían las calles con música de banda y rezos. Samuel, sin embargo, sentía un peso en el pecho. Cada vez que caminaba frente a la iglesia de San Juan Bautista y escuchaba las campanas, recordaba las palabras de su padre. No necesitas cruzar el océano para hablar de fe. Esa frase le rondaba como una advertencia y al mismo tiempo como un desafío. En la redacción del periódico el ambiente no era menos tenso. Sus compañeros lo observaban con una mezcla de envidia y burla. Clara Medina, su colega más cercana, le lanzó un comentario mientras organizaban notas. «Así que te mandan a la tierra prometida, ¿eh?», dijo con una sonrisa socarrona. «Cuidado, Ortega, que allá los milagros se vuelven titulares demasiado rápido». Samuel levantó la ceja molesto. «No busco milagros, Clara, busco hechos». «Eso dices, pero...». Ella lo miró fijamente. «En el fondo sé que esperas encontrar algo más». Él no respondió. Tal vez tenía razón. En casa, la tensión con don Ernesto aumentaba. Durante la comida del domingo, el padre insistió en que la fe no se comprueba en otros países. «Tu madre siempre decía que la fe se vive aquí, en el corazón y en las calles de México. ¿Qué sentido tiene ir tan lejos?», preguntó mientras acomodaba las tortillas calientes en la mesa. Samuel, con paciencia contenida, replicó: «Papá, no es un viaje de fe, es periodismo. La noticia está allá, no aquí». Mariana intervino, mirando a ambos con firmeza. «A veces confundimos lo que queremos con lo que necesitamos. Samuel necesita ver por sí mismo. Y tú, papá, deberías confiar en que sabrá regresar con más respuestas que dudas». Don Ernesto calló, pero la tensión quedó flotando como el humo de los frijoles recién servidos. En los días siguientes, Samuel se sumergió en el pulso de la ciudad. Visitó mercados populares donde la gente discutía con pasión sobre la noticia del rabino. En la Merced, un vendedor de veladoras comentó entre clientes: «Si eso pasó de verdad es que el fin está cerca». Y una mujer respondió con ironía: «O es puro invento de los periódicos, como siempre». Samuel escuchaba y anotaba en su libreta, consciente de que la noticia había despertado emociones encontradas en el pueblo mexicano. La gente quería creer, pero también temía ser engañada. Una tarde, mientras tomaba café con Mariana en una pequeña librería del barrio, ella le entregó un cuaderno de notas. «Te servirá», dijo. «Son apuntes de mis clases de antropología sobre cómo los pueblos interpretan las señales religiosas. Tal vez en Jerusalén no encuentres una verdad absoluta, pero sí entenderás cómo se construye el mito». Samuel hojeó las páginas llenas de citas y reflexiones. Se sintió agradecido y al mismo tiempo conmovido por la confianza de su hermana. «Gracias, Marianita. A veces pienso que eres más sabia que todos nosotros». Ella sonrió. «No es sabiduría, es curiosidad, y tú tienes más de la que imaginas». Esa noche, al regresar a su departamento, Samuel encendió una vela en recuerdo de su madre. No era un gesto religioso consciente, sino una necesidad íntima. Mientras observaba la llama, comprendió que en ese viaje no solo cargaría con la misión periodística, sino con la expectativa de toda una familia, de un país que veía en él una oportunidad de ser testigo en tierras lejanas. Y aunque la incertidumbre lo rondaba, una certeza se abría paso. Debía estar preparado para enfrentar más que noticias. Tal vez también tendría que confrontar sus propias heridas, esas que había dejado enterradas bajo el bullicio de la gran ciudad. La decisión estaba tomada, pero el camino recién empezaba a mostrar su peso real. La noticia del rabino en Jerusalén seguía extendiéndose como fuego en pastizal seco, y en México las calles se convirtieron en un escenario de debate abierto. Desde los cafés del centro histórico hasta las parroquias de los barrios más humildes, todos parecían tener una opinión. Algunos hablaban con emoción, convencidos de que se trataba de un signo divino. Otros se reían, tachándolo de manipulación mediática.
Samuel caminaba por la plaza de Santo Domingo con su grabadora en mano, observando cómo grupos de personas discutían acaloradamente. Un vendedor de periódicos agitaba los ejemplares del día. «Miren, el rabino lo confirma, escuchó la voz de Jesús», gritaba, atrayendo a curiosos que compraban el diario con ansiedad. Una mujer mayor, con rosario en mano, le comentó a Samuel al verlo tomar notas. «Yo lo creo, joven. Dios habla cuando el mundo más lo necesita». Un hombre que la acompañaba negó con la cabeza. «Eso es un invento. Puras noticias para distraernos de lo que pasa aquí». Samuel agradeció sus palabras y siguió avanzando. Sentía cómo el rumor crecía y se transformaba en tema central de sobremesas, misas y conversaciones callejeras. En el periódico, su editor Julián lo presionaba más. «Ortega, quiero testimonios, reacciones, voces de todos los ángulos. La gente necesita entender qué significa esto para nosotros en México». Así, Samuel comenzó una serie de entrevistas. Primero habló con el padre Guillermo Ávila, párroco de una iglesia en Iztapalapa. «La fe no se mide en señales espectaculares», dijo el sacerdote con serenidad. «Pero si lo que el rabino afirma es cierto, debemos interpretarlo como un llamado a la unidad». Luego buscó a un rabino mexicano, Isaac Perelman, quien recibió la pregunta con cautela. «Respeto profundamente a mi colega en Jerusalén, pero la tradición judía nos enseña a desconfiar de interpretaciones rápidas. No todo lo inexplicable es milagro». Finalmente, entrevistó a creyentes comunes. En el mercado de Sonora, un hombre que vendía imágenes religiosas exclamó: «Si un rabino lo escuchó es que ya no hay dudas. Hasta ellos están reconociendo lo que siempre supimos». Samuel anotaba cada respuesta, pero la confusión lo rodeaba como una nube densa. No había consenso, solo un mar de opiniones encontradas. En medio de esas entrevistas, su padre seguía firme en su posición. Una tarde en la casa familiar, don Ernesto lo confrontó otra vez. «¿De verdad piensas que vas a encontrar la verdad en otro país?», preguntó mientras regaba las plantas del pequeño patio. Samuel lo miró con calma. «No se trata de encontrar la verdad, papá. Se trata de escuchar, de contar lo que la gente está viviendo». El hombre guardó silencio, aunque sus ojos reflejaban preocupación. Mariana, por otro lado, se mantenía como el apoyo constante. Le enviaba artículos, lo animaba a seguir adelante y le recordaba que la búsqueda de respuestas era parte de su esencia. Mientras tanto, los medios internacionales comenzaban a fijarse en la reacción mexicana. Programas de televisión en Estados Unidos y España entrevistaban a líderes religiosos de la comunidad latina, y Samuel recibía mensajes de colegas extranjeros pidiéndole contactos y fuentes. La presión aumentaba. Cada palabra que escribía era revisada con lupa. Cada declaración que conseguía podía convertirse en un titular mundial. Samuel sentía que caminaba en una cuerda floja. Cualquier error podía costarle su credibilidad. Una noche, exhausto, salió a caminar por las calles empedradas de Coyoacán. El aire fresco llevaba consigo el aroma de los puestos de tamales y atole. Al pasar frente a un grupo de jóvenes que discutían animadamente, escuchó una frase que lo hizo detenerse. «Si eso pasó allá, ¿qué nos tocará vivir a nosotros aquí?», dijo una muchacha con tono ansioso. Esa pregunta quedó grabada en su mente. El rumor ya no era solo noticia, se había convertido en expectativa, en temor y en esperanza. La gente no solo quería saber qué había escuchado el rabino, sino qué significaba para sus propias vidas. De vuelta en su departamento, Samuel se sentó frente a su escritorio, observando los papeles esparcidos, las grabaciones acumuladas y los recortes de prensa. El murmullo del rumor se había transformado en un rugido imposible de ignorar, y aunque aún no había emprendido el viaje, comprendía que la ola ya lo arrastraba hacia un destino inevitable. El momento de partir se acercaba con rapidez, y cada testimonio en México se volvía un recordatorio de que no viajaba solo. Llevaba consigo las dudas y las esperanzas de todo un pueblo. El amanecer en la Ciudad de México
trajo consigo una mezcla de nerviosismo y determinación. Samuel Ortega se dirigió al Aeropuerto Internacional Benito Juárez con una maleta discreta y un corazón agitado. La terminal estaba llena de viajeros apresurados, voces mezcladas en distintos acentos y el olor característico a café y pan dulce que salía de las cafeterías. Samuel avanzaba entre la multitud con la mente fija en el destino, Jerusalén. Mientras esperaba en la sala de abordaje, repasaba los documentos y las notas que llevaba consigo. A cada tanto miraba la pantalla que anunciaba su vuelo, como si temiera que de un momento a otro cancelaran la salida. En su interior, un torbellino lo agitaba, emoción, miedo y un leve sentimiento de soledad. Fue entonces cuando escuchó una voz juvenil a su lado. ¿También viaja a Tel Aviv?, preguntó un joven de rostro sereno con kipá en la cabeza y un libro en las manos. Samuel levantó la vista y asintió. Sí, voy por trabajo. ¿Y tú? Soy David Ben-Hur. Estudio en una yeshivá en Jerusalén. Vengo de visitar a mi familia en Monterrey. El muchacho sonrió con amabilidad. Se nota que es la primera vez que viaja allá. Samuel soltó una breve risa nerviosa. Se me nota tanto, ¿eh? Un poco. David lo miró con atención. Jerusalén puede ser dura para los que no están acostumbrados, pero también es un lugar que transforma. Esa frase resonó en Samuel más de lo que esperaba. Pasaron gran parte del vuelo conversando. David le habló de sus estudios, de la vida en la ciudad vieja, de los rezos frente al muro. Samuel, aunque se mantenía cauteloso, encontró en él una compañía inesperada que le daba cierto alivio. Horas después, en la escala antes de entrar a Israel, Samuel enfrentó un obstáculo que lo descolocó. En el control de seguridad, los oficiales lo interrogaron con insistencia. ¿Motivo de su viaje?, preguntó una mujer con gesto serio. Trabajo. Soy periodista. ¿Periodista?, repitió ella arqueando las cejas. ¿Sobre qué escribirá en Jerusalén? Samuel sintió cómo la garganta se le secaba. Dudó unos segundos antes de responder. Investigo la noticia sobre el rabino que... Escuchó una voz en el muro. Los ojos de la oficial se endurecieron. Espere aquí. Lo dejaron en una sala fría durante casi una hora. Los relojes parecían moverse con lentitud, mientras el temor crecía. ¿Y si lo rechazaban? ¿Y si su viaje terminaba antes de comenzar? Recordó las advertencias de su padre y sintió un nudo en el estómago. Finalmente, otro oficial regresó sus documentos y con un gesto seco lo dejó continuar. Samuel salió con el corazón acelerado, pero también con una extraña satisfacción. Había pasado la primera prueba. En el avión rumbo a Tel Aviv, David le ofreció unas palabras tranquilizadoras. No te lo tomes personal, es normal. Jerusalén es una ciudad de muchas tensiones, pero si logras entrar, significa que ya formas parte de su historia. Samuel lo escuchó en silencio, mirando por la ventanilla el cielo que se teñía de tonos dorados. Sentía que cada kilómetro lo acercaba a un punto de no retorno. Cuando finalmente el avión descendió en Israel, el aire tenía un olor distinto, mezcla de mar y desierto. El calor lo envolvió de inmediato, más seco y penetrante que el de la capital mexicana. Tomó un taxi rumbo a Jerusalén con los ojos pegados al paisaje, dunas, colinas y a lo lejos, una ciudad que brillaba bajo el sol como un espejismo. El trayecto fue silencioso. Samuel apretaba la libreta contra su pecho, consciente de que llevaba consigo no solo preguntas periodísticas, sino también el peso de las expectativas de su familia y de todos aquellos que en México esperaban respuestas. A medida que el taxi se acercaba a las murallas antiguas, un pensamiento lo estremeció. Quizás su viaje no sería solo una cobertura periodística. Tal vez estaba a punto de enfrentarse con sus propias convicciones, y eso lo aterraba más que cualquier control de seguridad. El taxi avanzó por las calles de Jerusalén, y Samuel sentía que cada curva lo sumergía en un laberinto de historia. El sol caía fuerte sobre las piedras antiguas, iluminando murallas que parecían arder de memoria. Los callejones estrechos de la ciudad vieja lo recibieron con un bullicio de voces en distintos idiomas.
olores que se mezclaban entre especias, pan recién horneado y el inconfundible aroma a incienso. Samuel bajó con la maleta en la mano y un leve temblor en las piernas. El corazón le latía con fuerza. Por primera vez en su vida, caminaba sobre un lugar que hasta entonces solo había conocido en libros. En las calles, los contrastes lo abrumaban. Comerciantes ofreciendo recuerdos, peregrinos rezando con lágrimas en los ojos, soldados armados vigilando esquinas. Cada rincón transmitía la sensación de que la fe y la tensión política convivían en un equilibrio frágil. Intentó orientarse, pero pronto se sintió perdido entre callejones que parecían repetirse. Una mujer árabe le indicó con un gesto la dirección de la puerta de Jaffa, y Samuel agradeció con torpeza en inglés. Sus pasos eran rápidos, aunque el cansancio del viaje pesaba en su cuerpo. En medio de la confusión, recordó las palabras de David en el avión. Jerusalén puede ser dura para los que no están acostumbrados, pero también transforma. Ahora entendía el sentido de esa advertencia. Llegó finalmente a una pequeña pensión donde lo esperaba una reservación hecha desde México. El encargado, un hombre de acento griego, le entregó la llave sin demasiadas palabras. El cuarto era sencillo, con paredes encaladas y una ventana estrecha, desde la que se veía un fragmento del horizonte. Samuel dejó la maleta y, sin pensarlo mucho, salió de nuevo. Su objetivo era claro: encontrarse con el rabino Ezra Kaplan, el protagonista de la noticia que había sacudido al mundo. Contactarlo no había sido sencillo. Apenas una breve llamada lo había confirmado. «Espere unos días y podremos hablar», le había dicho Kaplan con voz cansada antes de colgar. Ahora, mientras caminaba hacia el barrio judío, Samuel se preguntaba si aquel hombre lo recibiría en serio o si lo consideraría un intruso más entre tantos periodistas. El camino lo condujo hasta la explanada que llevaba al Muro de los Lamentos. La vista lo dejó inmóvil. Decenas de personas rezaban, hombres balanceándose con los ojos cerrados, mujeres con las manos apoyadas en las piedras. El murmullo de los rezos se mezclaba con el eco del viento. Samuel se acercó lentamente. Colocó una mano en la roca fría, sintiendo la textura áspera cargada de siglos. Un estremecimiento le recorrió el cuerpo. No rezó, pero permaneció allí unos instantes, consciente de que ese muro contenía más historias de las que él podía comprender. De pronto, una voz grave a su lado lo sacó de su trance. «Usted debe ser el periodista mexicano». Samuel giró y vio a un hombre mayor, de barba blanca y mirada penetrante. Vestía un abrigo negro y un sombrero de ala ancha. No necesitaba presentación. Era el rabino Ezra Kaplan. «Sí, soy Samuel Ortega», respondió con respeto. El rabino lo observó con detenimiento, como evaluando sus intenciones. «Muchos vienen buscando un espectáculo. Espero que usted no sea uno de ellos». Samuel tragó saliva. «No busco espectáculo, rabino, solo quiero escuchar». Hubo un silencio breve, pesado como piedra. Luego Kaplan asintió. «Muy bien. No es aquí donde hablaremos. La verdad no se comparte en medio del bullicio. Mañana venga a verme a mi casa». Sin añadir más, el rabino se alejó lentamente, desapareciendo entre los fieles. Samuel quedó inmóvil, con el eco de esas palabras repitiéndose en su mente. La verdad no se comparte en medio del bullicio. Algo dentro de él entendía que ese encuentro sería decisivo. Mientras se retiraba del lugar, una sensación contradictoria lo acompañaba: fascinación y miedo. Jerusalén le abría sus puertas, pero también lo sumergía en un enigma que aún no podía descifrar. La mañana siguiente, Jerusalén despertó con un aire más frío. Samuel Ortega caminó por las calles estrechas del barrio judío, siguiendo las indicaciones que el rabino Ezra Kaplan le había dado la tarde anterior. A cada paso, el silencio se mezclaba con los ecos de rezos lejanos y el repique de campanas cristianas que llegaba desde otra parte de la ciudad. La mezcla de sonidos lo hacía consciente de que estaba en el cruce de mundos. La casa del rabino era modesta, con una puerta de madera oscura y paredes de piedra clara.
Samuel respiró hondo antes de llamar. No tuvo que esperar mucho. Kaplan mismo abrió, mirándolo con esa intensidad que parecía atravesarlo. «Pase», dijo el rabino, y lo condujo a una sala sencilla, iluminada por la luz que entraba a través de una ventana angosta. Samuel sacó su libreta y su grabadora, pero Kaplan levantó la mano. «Antes de que encienda eso, quiero saber, ¿qué busca realmente? ¿Una noticia que venda periódicos o una verdad que lo cambie a usted?» El periodista titubeó. Sentía la presión en el pecho, pero respondió con honestidad. «Busco comprender. No soy un hombre de fe ciega, rabino. Pero tampoco quiero cerrar los oídos si hay algo que merece ser escuchado». Kaplan asintió lentamente, como si esa respuesta hubiera superado una primera prueba invisible. Se sentó frente a él, con las manos apoyadas en las rodillas, y comenzó a hablar. «Esa tarde fui al muro como siempre. No era un día especial, al menos no más que otros. Me acerqué, recé en silencio. De repente, mientras mi frente tocaba la piedra, escuché una voz. No era un eco de los rezos, ni un murmullo humano. Era clara, fuerte y a la vez íntima. Una voz que dijo: «He venido para recordarles que aún hablo en los corazones que escuchan». Samuel anotaba con rapidez, aunque sus dedos temblaban. «¿Estaba solo?», preguntó con cautela. Había otros rezando, pero ninguno reaccionó. Miré a mi alrededor, y todos continuaban como si nada hubiera ocurrido. Fue como si aquella voz hubiera estado destinada solo a mí. El rabino bajó la mirada, como si reviviera la experiencia. Al principio pensé que estaba perdiendo la razón. Un hombre de mi edad, cansado, puede confundirse. Pero después sentí una paz tan profunda que supe que aquello no era producto de mi imaginación. Samuel dudaba. Su parte escéptica lo empujaba a buscar explicaciones racionales. Sugestión, cansancio, un truco de la mente. Sin embargo, la convicción en la voz de Kaplan lo desarmaba. «Entienda algo, señor Ortega», continuó el rabino. «Yo no afirmo que vi un milagro. No digo que el mundo deba creerme. Solo cuento lo que escuché. Y para mí fue real». El periodista respiró hondo. «Si publico esto tal cual, mi editor me pedirá pruebas». «Y no hay pruebas, rabino, solo su palabra». Kaplan sonrió con tristeza. «La fe nunca se basó en pruebas, joven. Se basa en escuchar lo invisible». Hubo un silencio denso entre ambos. Samuel sintió que esa conversación lo colocaba en un dilema. Como periodista, debía sostener hechos verificables. Como hombre, no podía ignorar la autenticidad de ese testimonio. «¿Por qué hablar conmigo?», preguntó al fin. «Porque usted viene de un país donde la fe aún vive en las calles, en las familias, en las fiestas populares. México entiende de símbolos. Tal vez usted pueda contar esta historia no como un reportaje frío, sino como una semilla que despierte reflexión». Las palabras del rabino lo golpearon en lo más profundo. Pensó en su padre, en Mariana, en las discusiones en la mesa familiar. Quizá tenía razón. Más allá de la prueba tangible, el relato podía encender algo en quienes lo escucharan. Kaplan se levantó y lo acompañó hasta la puerta. «Regrese mañana si quiere. Jerusalén tiene muchas voces, pero solo algunas se escuchan con el corazón». Samuel salió a la calle con la sensación de que algo se había movido dentro de él. No sabía si lo que había escuchado era verdad objetiva, pero sí comprendía que estaba ante un relato capaz de cambiar su camino. La noticia del testimonio del rabino Kaplan corría como un río subterráneo en Jerusalén, abriéndose paso en sinagogas, iglesias y mezquitas. Samuel, con la grabadora en el bolsillo y la libreta llena de apuntes, decidió que debía escuchar a todas las voces, no solo la de un hombre. Si Kaplan había abierto la puerta de la duda, ahora era momento de ver cómo reaccionaban otros. Su primera parada fue en una iglesia ortodoxa cercana. El sacerdote, de túnica oscura y barba larga, lo recibió con cortesía pero con una mirada cautelosa. «He escuchado los rumores», dijo el padre Dimitri. «No niego que Dios pueda hablar, pero me preocupa la rapidez con que se convierte en espectáculo. El mensaje de fe no se mide en titulares». Samuel asentía mientras escribía, consciente de que aquella desconfianza
reflejaba el sentir de muchos. Más tarde se encontró con un imán en una pequeña mezquita del barrio musulmán. El hombre, de voz serena, lo escuchó antes de responder. Cada fe tiene sus experiencias. Para nosotros, lo importante no es quién habló, sino qué frutos deja esa voz. Si la gente se acerca a Dios con sinceridad, entonces tal vez tenga sentido. Pero si genera división, será una carga más para esta ciudad. Las palabras quedaron resonando en Samuel, pues revelaban un matiz que no había considerado: el impacto real del testimonio, más allá de su autenticidad. En la tarde buscó a un grupo de rabinos jóvenes en una yeshiva. La conversación fue tensa desde el inicio. «Con todo respeto», dijo uno de ellos cruzando los brazos, «Kaplan es un hombre mayor». Quizá confundió un pensamiento propio con algo externo. «No podemos basar la fe en una experiencia individual». Otro añadió con dureza: «Si seguimos alimentando rumores, solo traeremos burla y desprestigio a nuestra tradición». Samuel tomó nota, sintiendo el peso de las palabras. No todos estaban dispuestos a respaldar a Kaplan. Al contrario, algunos parecían decididos a desacreditarlo. Esa noche, de regreso a la pensión, comenzó a revisar sus apuntes. La ciudad rugía con voces opuestas. Algunos veían un signo divino, otros una manipulación peligrosa. El periodista se preguntaba cómo contar esa multiplicidad sin perder la esencia del relato. Fue entonces cuando notó algo inquietante. Un hombre lo seguía desde hacía varias cuadras. Caminaba despacio, manteniendo cierta distancia, pero siempre en la misma dirección. Samuel apretó el paso, dobló por un callejón estrecho y al mirar de reojo confirmó que aquel desconocido lo vigilaba. El corazón le golpeaba el pecho. Entró rápidamente a una tienda de recuerdos y esperó unos minutos fingiendo mirar objetos. Cuando salió, el hombre ya no estaba. Sin embargo, el miedo se le había quedado pegado a la piel. Comprendió que no todos querían que la noticia se investigara con libertad. Al día siguiente, todavía con la tensión a flor de piel, Samuel se reunió nuevamente con David Ben-Hur, el joven rabino mexicano que había conocido en el vuelo. Le contó lo ocurrido. «No es raro», respondió David con seriedad. «Este tipo de historias despiertan pasiones, y algunos preferirían silenciarlas antes que permitir que circulen. Tienes que ser cuidadoso. No pensé que escribir sobre religión pudiera convertirse en un asunto tan peligroso», admitió Samuel. «Es que no estás escribiendo solo sobre religión», replicó David. «Estás escribiendo sobre poder, sobre lo que une y divide a la gente. Y eso siempre incomoda a alguien». Las palabras lo golpearon con claridad. No era simplemente un testimonio, era un campo de batalla de ideas y de intereses. Esa noche, Samuel caminó hasta una colina desde donde se veía la ciudad iluminada. El aire fresco traía consigo un murmullo de rezos que se mezclaba con el ruido de los mercados aún abiertos. Se sintió atrapado entre mundos irreconciliables, cada uno defendiendo su verdad. Mientras contemplaba las luces que brillaban como estrellas terrenales, comprendió que su labor no sería decidir quién tenía razón. Su papel era dar voz al conflicto, mostrar la diversidad de perspectivas y dejar que los oyentes juzgaran por sí mismos. Y aunque esa certeza lo reconfortaba un instante, el recuerdo del hombre que lo había seguido le recordaba otra verdad. Contar la historia podría tener un precio más alto de lo que imaginaba. Los días siguientes se volvieron un torbellino para Samuel. Su nombre empezó a circular en medios mexicanos que lo mencionaban como el periodista que estaba siguiendo de cerca el caso del rabino Kaplan. Un noticiero de televisión en Ciudad de México incluso mostró una imagen suya en Jerusalén, diciendo que un reportero latino busca descubrir la verdad detrás de la voz que estremeció al muro de los lamentos. La presión crecía desde todos lados. En la redacción de su periódico, Julián Ramírez lo llamaba con insistencia. «Ortega, el mundo está mirando», decía con voz áspera por teléfono. «Necesitamos algo más sólido, algo que no solo repita lo que ya circula,
Quiero exclusivas, quiero carne para publicar. Si no lo tienes, otros lo tendrán. Samuel cerraba los ojos con el auricular en la mano, consciente de que no podía fabricar pruebas ni forzar declaraciones. Estoy haciendo todo lo posible, Julián, pero aquí las cosas no son tan simples. Nunca lo son, replicó el editor. Por eso tienes que ser el primero en dar la noticia que todos esperan. Colgaba con un sabor amargo en la boca, sabiendo que lo que se le pedía era casi imposible. Mientras tanto, desde México, Mariana le enviaba mensajes con tono más personal. No olvides quién eres, escribía en uno de ellos. Si conviertes esto en un show, perderás lo más importante, tu propia esencia. Samuel agradecía esas palabras. En medio de la tormenta mediática, su hermana era la única voz que le recordaba que no debía perderse en la ambición de los demás. Pero los enemigos invisibles también se hacían sentir. Una tarde, al revisar su correo electrónico, encontró un mensaje extraño, sin remitente claro. Cuidado con lo que publicas. No todos quieren que esta historia vea la luz. El pulso le tembló mientras leía. Guardó silencio, pero la inquietud lo acompañó durante horas. La situación se complicó aún más cuando recibió una invitación de una cadena internacional para participar en un programa de debate en vivo. Dudó en aceptarla, pero Julián lo presionó. Es tu oportunidad de posicionarte, Ortega. Si te escuchan en directo, ya no serás solo un corresponsal, serás el referente de esta noticia. En el estudio, Samuel enfrentó preguntas incisivas de periodistas extranjeros. ¿De verdad cree en la historia del rabino Kaplan?, le preguntó una reportera británica con gesto incrédulo. No estoy aquí para decir lo que yo creo, respondió él con firmeza, sino para contar lo que él afirma y cómo esa declaración resuena en distintos pueblos. Las cámaras captaron su seguridad, pero por dentro Samuel sentía la presión como un hierro ardiendo en la espalda. Sabía que cualquier palabra mal dicha podía destruir su credibilidad. Al salir del programa, David Ben-Hur lo esperaba en la calle. Te estás convirtiendo en un personaje, le advirtió con seriedad. Eso puede ser peligroso. No lo busqué, David. Solo estoy haciendo mi trabajo. A veces, hacer tu trabajo es suficiente para despertar la furia de muchos. Esas palabras lo persiguieron toda la noche. En su habitación, revisó las notas que había acumulado. La ciudad seguía vibrando con rumores, pero Samuel sentía que la noticia se le escapaba de las manos, convertida en un monstruo mediático que todos querían controlar. Pensó en su padre. Imaginó a don Ernesto en el patio de Coyoacán, regando las plantas y preguntándose si su hijo había perdido la cordura. Recordó las discusiones sobre la fe y la insistencia de que no hacía falta viajar para encontrar respuestas. Y, en ese contraste, sintió una punzada de nostalgia. ¿Y si su padre tenía razón? Pero el sonido de su celular interrumpió la reflexión. Otro mensaje anónimo apareció en la pantalla. Deja el caso o terminarás arrepentido. Samuel apretó el aparato entre las manos, con el corazón acelerado. La presión ya no era solo profesional o moral, ahora también era una amenaza directa, y en lo profundo supo que el camino recién empezaba a tornarse más oscuro. La madrugada en Jerusalén encontró a Samuel despierto, sentado frente a la ventana de la pensión. La ciudad dormía, pero su mente estaba invadida por la voz de los mensajes anónimos, las discusiones con los líderes religiosos y la creciente presión mediática. En ese silencio inquietante, recordó los días en Coyoacán, el aroma de las flores en el patio de su casa y la risa de Mariana. De repente, la distancia le pesó como nunca. Decidió llamar a su padre. La diferencia de horarios lo hacía dudar, pero necesitaba escuchar su voz. Después de varios timbrazos, don Ernesto contestó con tono adormilado. «¿Samuel? ¿Qué pasa? ¿Estás bien?» El periodista tragó saliva. «Estoy bien, papá. Solo quería hablar contigo». Hubo un silencio largo, hasta que su padre suspiró. «Debí imaginar que me llamarías a esta hora. Dime, hijo, ¿qué buscas con todo esto?»
Samuel cerró los ojos. Busco entender. No sé si lo que escuchó el rabino es real o no, pero siento que si no lo sigo, me quedaré con un vacío más grande que cualquier duda. La voz de don Ernesto se volvió más grave. Tu madre siempre decía que la fe no se persigue en otros países, que está aquí, en las manos que ayudan, en las oraciones de cada día. Ella te enseñó a rezar en la basílica, ¿recuerdas? Y ahora me pregunto si olvidaste esa raíz. El recuerdo lo atravesó como un cuchillo suave. La imagen de su madre arrodillada ante el altar, encendiendo veladoras con devoción, apareció nítida en su mente. No la olvidé, papá, dijo con voz quebrada. Al contrario, creo que es ella quien me empuja a seguir. Don Ernesto no respondió de inmediato. Samuel percibió un resquicio de emoción en su silencio, aunque pronto el tono firme regresó. Solo espero que no sacrifiques tu vida ni tu nombre por algo que quizá nunca se pueda probar. Colgaron sin despedidas cálidas y Samuel sintió un peso en el pecho. La distancia entre él y su padre parecía más ancha que el océano que los separaba. Al día siguiente recibió un correo de Mariana. Era una carta larga, llena de recuerdos compartidos y reflexiones. Hermano, no te olvides de lo que mamá nos enseñó. La fe puede ser duda y certeza al mismo tiempo. No importa si el mundo cree o no en la voz que escuchó el rabino, lo que importa es cómo transformará a quienes la escuchen. Y eso incluye a ti. No cargues con la responsabilidad de convencer a todos. Solo cumple con tu deber de contar lo que ves. El resto no depende de ti. Las palabras lo conmovieron profundamente. Mariana era joven, pero su claridad lo sorprendía una y otra vez. Guardó la carta en su libreta como un amuleto, consciente de que la necesitaría en los días por venir. Aquella noche, en la terraza de la pensión, Samuel se encontró nuevamente con David Ben-Hur. Compartieron un té caliente mientras observaban la ciudad iluminada. «Tienes familia que te apoya, ¿verdad?», preguntó David. «Sí, aunque mi padre cree que estoy perdiendo el tiempo». El joven rabino lo miró con comprensión. A veces los padres protegen tanto que olvidan que también deben dejar que sus hijos se equivoquen. Yo mismo discutí mucho con los míos cuando decidí venir a Jerusalén. Samuel sonrió con amargura. Tal vez la distancia me ayude a entenderlo mejor. David asintió. La distancia no separa, Samuel. A veces la distancia revela lo que realmente une. Esa frase quedó grabada en la mente del periodista. Comprendió que no estaba solo en su búsqueda. Llevaba consigo la fe de su madre, la preocupación de su padre y el ánimo de su hermana. Todo eso lo acompañaba como un equipaje invisible, más pesado que cualquier maleta. Mientras la brisa nocturna soplaba, sintió un leve alivio. El peso de la familia era también su fuerza. Y aunque todavía no tenía respuestas, supo que debía seguir adelante, porque renunciar ahora sería traicionar no solo a su trabajo, sino a la memoria de quienes lo formaron. El amanecer en Jerusalén llegó con un viento seco que arrastraba polvo por las calles. Samuel Ortega, cansado pero firme en su propósito, decidió que era momento de ir más allá del testimonio del rabino Kaplan. Si quería sostener su reportaje, debía buscar pruebas, documentos, cualquier rastro histórico que diera contexto a lo que había escuchado. Su primera parada fue en la Biblioteca Nacional de Israel. Allí, entre estantes interminables y mesas de madera gastada por el tiempo, pidió acceso a textos antiguos. El bibliotecario, un hombre delgado con gafas redondas, le entregó una pila de manuscritos y le advirtió: «Aquí encontrará relatos de visiones, testimonios de rabinos y místicos. No todos son verificables, pero forman parte de nuestra memoria». Samuel pasó horas leyendo. Encontró fragmentos en los que se mencionaban voces escuchadas en momentos de crisis, frases que recordaban lo dicho por Kaplan. El pulso se le aceleró. Mientras tomaba notas, recibió un correo de Mariana desde México. Ella había consultado con sus profesores de antropología y le enviaba referencias sobre experiencias religiosas en distintas culturas. «Hermano, lo importante no es comprobar si fue real, sino cómo ese relato conecta con la tradición.
Muchas veces la fuerza de un testimonio está en la forma en que la comunidad lo interpreta. Samuel sonrió al leerla. Mariana, a la distancia, era su mayor aliada. Imprimió el mensaje y lo guardó junto a sus apuntes, como si necesitara sentir el peso físico de sus palabras. Por la tarde, se reunió nuevamente con David Ben-Hur. El joven rabino aceptó ayudarlo a traducir textos que estaban en hebreo antiguo. Se sentaron en una mesa de un café cercano a la ciudad vieja, rodeados de murmullos y aroma a cardamomo. «Mira esto», dijo David, señalando un pasaje. Aquí se habla de un rabino que hace siglos afirmó escuchar una voz frente al mismo muro. No es idéntico, pero se parece mucho al testimonio de Kaplan. Samuel lo miró sorprendido. Entonces, no sería la primera vez. Exacto. La historia se repite, y cada generación le da un sentido distinto. El periodista anotaba con rapidez. Ese hallazgo podía cambiar la perspectiva. Lo que Kaplan vivió no era un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio. Pero la esperanza se vio interrumpida esa noche. Al regresar a la pensión, encendió su computadora y encontró que varios archivos habían desaparecido. Sus grabaciones, las entrevistas, incluso los documentos digitalizados en la biblioteca, todo había sido borrado. Un escalofrío lo recorrió. Revisó los correos. Algunos mensajes recientes estaban encriptados, ilegibles. El hackeo era evidente. Golpeó la mesa con frustración. «Maldita sea», susurró entre dientes. La sensación de estar vigilado se hizo insoportable. Salió a la calle para respirar y entre las sombras creyó ver nuevamente a un hombre observándolo desde la distancia. El miedo lo apretó, pero también la rabia. Al día siguiente fue a ver al rabino Kaplan. Le contó lo ocurrido. El anciano escuchó con calma, aunque sus ojos reflejaban preocupación. «No se sorprenda, señor Ortega. Cuando alguien toca fibras tan sensibles, siempre habrá quienes quieran silenciarlo. Pero no puedo seguir si borran todo lo que avanzó», respondió Samuel con la voz tensa. Kaplan apoyó una mano en su hombro. «La verdad no se guarda en archivos ni en grabadoras. La verdad se guarda en la memoria de quien la escucha. Si de verdad quiere contar esta historia, tendrá que hacerlo desde ahí». Samuel salió con esas palabras retumbando en la mente. Era cierto, la investigación corría peligro, pero mientras él recordara cada testimonio, cada palabra, aún tenía algo que contar. Esa noche escribió en su libreta con tinta firme: «La voz no es prueba, es relato, y el relato, aunque lo quieran borrar, vive en quienes lo llevan dentro». El cansancio empezaba a hacerse notar en los hombros y en la mirada de Samuel. Después del hackeo y las amenazas, caminaba por Jerusalén con la sensación constante de estar rodeado de sombras. Pero justo en medio de esa desconfianza, el destino le presentó aliados que jamás habría imaginado. La primera sorpresa vino de la mano del padre Miguel Álvarez, un sacerdote mexicano que llevaba más de 10 años destinado en Jerusalén. Samuel lo conoció gracias a una recomendación de un colega en México, y al reunirse con él en un pequeño convento, sintió de inmediato una familiaridad cálida. «Así que eres el periodista que anda removiendo aguas profundas», dijo el padre, con una sonrisa tranquila mientras le ofrecía café de olla preparado por monjas mexicanas. Samuel asintió, algo desconcertado. No esperaba encontrar un rincón de México aquí. «Jerusalén tiene de todo», respondió el sacerdote. «Y créeme, hijo, Dios sabe poner a la gente en tu camino cuando más lo necesitas». Esa tarde conversaron largamente. El padre Miguel le habló de la comunidad latina en Tierra Santa, de los peregrinos que llegaban con lágrimas y promesas. «Tu trabajo es importante, Samuel. No te dejes intimidar. Lo que cuentas puede ayudar a miles a reflexionar, aunque no todos crean en el testimonio del rabino». Las palabras del sacerdote lo reconfortaron. Sintió que no estaba tan solo. El segundo aliado inesperado fue el propio David Ben-Hur. El joven rabino, que hasta entonces había sido más acompañante que colaborador, decidió implicarse a fondo. Una noche lo visitó en la pensión con una carpeta llena de documentos. «Estuve revisando archivos de la yeshiva», explicó.
Encontré referencias a experiencias similares. No son públicas, pero confirman que Kaplan no es el primero en afirmar haber escuchado una voz. Samuel abrió la carpeta con avidez. Textos en hebreo antiguo, anotaciones marginales, testimonios breves de hombres de distintas épocas. Esto es invaluable, David, pero ¿no te traerá problemas compartirlo? El joven lo miró con firmeza. Tal vez, pero si guardamos silencio por miedo, la verdad nunca verá la luz. Ese gesto de valentía lo conmovió profundamente. No todo fue sencillo. En las conversaciones con David y el padre Miguel, Samuel se dio cuenta de que las diferencias entre judaísmo y cristianismo no solo eran doctrinales, sino emocionales. A veces discutían sobre el significado de lo que Kaplan había escuchado. Para nosotros, decía David, no podemos llamar a esa voz Jesús en el sentido cristiano. Es un mensaje, una presencia, pero no el mismo Mesías. El padre Miguel respondía con calma. Entiendo tus reservas, hijo, pero no podemos ignorar que esas palabras se asemejan a las que los cristianos reconocemos en los evangelios. Samuel los escuchaba debatir tomando nota, consciente de que esas tensiones eran parte esencial de la historia. Jerusalén era precisamente eso, un cruce de interpretaciones que rara vez coincidían, pero que, al chocar, revelaban nuevas perspectivas. Esa misma semana, los tres realizaron una visita al monasterio de San Jorge, en el desierto de Judea. El paisaje árido, las montañas desgastadas por el viento y el silencio imponente les dieron un respiro de la agitación de la ciudad. Allí, entre muros centenarios, encontraron escritos antiguos que reforzaban la idea de voces escuchadas en momentos de crisis. «Mira esto», dijo David señalando un pasaje. Habla de un hombre que, frente al muro, escuchó. «El tiempo aún no termina». Samuel sintió un escalofrío. Las coincidencias eran demasiado claras como para ignorarlas. De regreso a Jerusalén, se sentía fortalecido. Ahora no solo tenía notas y entrevistas, tenía compañeros que arriesgaban junto a él. Por primera vez desde su llegada, dejó de sentirse un extranjero perdido y empezó a saberse parte de una pequeña red de apoyo. Esa noche escribió en su libreta: «La verdad no se busca en soledad. Los aliados inesperados son los que dan forma al camino». Y aunque las amenazas seguían presentes, la certeza de no estar solo lo llenó de una calma que no había sentido en mucho tiempo. El viento nocturno soplaba fuerte en Jerusalén cuando Samuel comenzó a sentir que los pasos detrás de él no eran coincidencia. Desde hacía varios días, notaba miradas prolongadas en las calles y la sombra de un mismo hombre siguiéndolo en distintos barrios. La inquietud que antes era un presentimiento se transformó en certeza. Alguien quería intimidarlo. Una noche, al salir de la casa del rabino Kaplan, encontró un sobre bajo la puerta de su pensión. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una nota breve escrita en hebreo y traducida al inglés. «Si continúas, no tendrás regreso». El papel estaba arrugado, como si hubiera pasado por muchas manos antes de llegar a él. Samuel lo sostuvo durante minutos, sintiendo cómo la piel de la nuca se erizaba. El corazón le golpeaba con fuerza, y por primera vez pensó seriamente en abandonar. A la mañana siguiente, decidió hablar con David. Lo citó en un café discreto y, mostrando la nota, le confesó sus temores. «No es una advertencia ligera, David. Esto significa que alguien me está vigilando de cerca». El joven rabino frunció el ceño. «Lo sabía. Estás tocando fibras muy sensibles. Kaplan también ha recibido presiones, pero no lo admite en público». «¿Qué debo hacer?», preguntó Samuel con voz baja. «Seguir adelante, pero con cuidado, yo estaré contigo». Esa promesa lo reconfortó, aunque la tensión no disminuyó. Días después, el peligro se hizo aún más evidente. Mientras caminaba por una calle del barrio musulmán, un hombre encapuchado se le acercó y lo empujó contra la pared. «Deja de preguntar, vuelve a tu país», susurró en inglés con acento áspero. Luego se alejó antes de que Samuel pudiera reaccionar. El periodista quedó paralizado, con el sabor metálico del miedo en la boca.
Sentía que el aire le faltaba y que el suelo se movía bajo sus pies. Cuando contó lo sucedido al padre Miguel, el sacerdote lo miró con gravedad. «Hijo, tienes que entenderlo. Aquí las palabras no son inocentes. Cada frase puede encender fuegos que nadie puede apagar». «¿Entonces debo callar?», preguntó Samuel con desesperación. «No. Debes ser más sabio que ellos. La verdad nunca se grita, se siembra». La conversación lo dejó pensativo. El miedo seguía allí, como un peso en el estómago, pero también una chispa de determinación. No tardó en enfrentarse a un nuevo obstáculo: la enfermedad. Una fiebre repentina lo derribó durante 2 días enteros. En su cama de la pensión, sudaba y deliraba sin fuerzas para levantarse. El rabino Kaplan envió a un médico conocido para atenderlo, y David se quedó a su lado, leyéndole pasajes antiguos mientras él luchaba por recuperarse. «No puedes rendirte ahora», le decía David con firmeza. «Este camino es más grande que tú, pero también más grande que tu miedo». Samuel lo escuchaba entre sueños, sintiendo que esas palabras lo mantenían anclado a la realidad. Cuando finalmente recuperó las fuerzas, comprendió algo esencial. Si había llegado tan lejos, no podía dar marcha atrás. El miedo y la debilidad eran reales, pero más real aún era la certeza de que debía contar lo que había visto y escuchado. Una tarde, ya repuesto, se reunió con Kaplan en su casa. El rabino lo recibió con un gesto paternal. «He escuchado lo que te ha pasado», dijo con voz grave. «Quieren silenciarte porque temen que tu relato despierte a otros». Samuel lo miró con determinación. «No pienso callar, rabino. Puede que no tenga pruebas materiales, pero tengo palabras y pienso usarlas». Kaplan asintió lentamente, como quien reconoce a alguien que ha pasado por una prueba decisiva. Esa noche, al caminar de regreso a la pensión, Samuel se sorprendió de sí mismo. El miedo no había desaparecido, pero ahora se mezclaba con una extraña calma. Había cruzado una línea invisible. Ya no era un observador, sino un testigo comprometido. Y con ese compromiso, la amenaza dejó de ser un obstáculo y se convirtió en un recordatorio del precio que debía pagar por seguir adelante. El vuelo de regreso a la Ciudad de México fue largo y silencioso. Samuel miraba por la ventanilla como si buscara entre las nubes una respuesta que aún no encontraba. Jerusalén había quedado atrás, pero las voces, los testimonios, las amenazas y hasta los silencios lo acompañaban en la memoria. Sabía que llevaba en la maleta papeles y notas, pero en el corazón cargaba un peso mucho más difícil de ordenar. Cuando aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, el aire cálido y húmedo de la capital lo envolvió con un abrazo conocido. Entre la multitud que lo empujaba hacia la salida, Samuel se sintió dividido. Una parte de él estaba aliviada de estar de vuelta, pero otra sentía que aún tenía un pie en Jerusalén, atrapado en aquellas murallas de piedra y en las palabras del rabino Kaplan. Don Ernesto lo esperaba en la salida, con la espalda erguida y el rostro serio. El reencuentro fue breve. «Bienvenido, hijo», dijo con voz contenida. «Gracias, papá». Samuel no supo qué más agregar. El camino de regreso a Coyoacán fue silencioso, interrumpido solo por el ruido del tráfico. Al llegar a casa, Mariana lo recibió con un abrazo fuerte. «Por fin estás aquí», exclamó con alivio. «Te veías agotado en las noticias, Samuel». Él sonrió con cansancio. «Estoy agotado, pero también cambiado». Esa misma noche, mientras compartían una cena sencilla de sopa y tortillas, el tema inevitable salió a la mesa. Don Ernesto lo miró fijamente. «Entonces, ¿qué encontraste allá?». Samuel dejó la cuchara y respiró hondo. «No encontré pruebas, papá. Encontré voces, algunas a favor, otras en contra. Pero todas coincidían en algo, que lo importante no es si la voz fue real, sino lo que despierta en quienes la escuchan». El silencio se apoderó del comedor. Mariana asintió con los ojos brillantes. «Eso es lo que yo también pensaba. La verdad no siempre se mide con evidencias, sino con lo que provoca en la gente».
Don Ernesto apretó los labios. Tal vez tengas razón, pero el mundo no se guía por sentimientos, Samuel. Los periódicos, los jueces, la historia, todos piden pruebas. El periodista sostuvo la mirada de su padre. Yo no puedo darles pruebas, solo puedo darles un relato, y a veces, un relato es suficiente para encender preguntas. La tensión se alivió cuando Mariana cambió de tema, preguntando por detalles del viaje, por las calles de Jerusalén, por la gente que había conocido. Samuel se sorprendió contándole historias pequeñas, el aroma a especias en los mercados, los cantos en la madrugada, la mirada profunda de Kaplan. Más allá de la noticia, era esa experiencia la que lo había marcado. En los días siguientes, Samuel volvió a la redacción. Sus compañeros lo recibieron con una mezcla de curiosidad y respeto. Clara, la periodista que lo había provocado antes de partir, lo saludó con una sonrisa irónica. «Entonces, ¿te habló Dios, Ortega?» Él respondió sin alterarse. «No me habló a mí, pero escuché a quienes dicen haberlo oído, y eso ya es suficiente para escribir». La frase la dejó callada, aunque en sus ojos se notaba la intriga. De vuelta en casa, Samuel pasó horas revisando sus notas. Redactaba y tachaba, buscaba un equilibrio entre lo que había vivido y lo que debía contar. El eco de la voz de Kaplan lo acompañaba como una guía. La verdad no se guarda en archivos, se guarda en quien la escucha. Una noche, mientras escribía en la terraza, don Ernesto se acercó en silencio. Se quedó un momento mirando las páginas antes de hablar. «Tu madre estaría orgullosa de ti, Samuel». El periodista se quedó inmóvil. Levantó la mirada y vio en los ojos de su padre algo que nunca había esperado. Orgullo, sí, pero también aceptación. Ese reconocimiento, aunque breve, fue suficiente para darle fuerzas. Había regresado a México con más dudas que certezas, pero también con la convicción de que debía seguir adelante. El siguiente paso estaba claro: transformar todo lo vivido en un reportaje que pudiera llegar al corazón de miles. El día de la publicación amaneció con un cielo gris sobre la Ciudad de México. Samuel Ortega llevaba semanas corrigiendo, ajustando y reescribiendo su reportaje, hasta dejarlo en un equilibrio entre testimonio y análisis. Sabía que no podía prometer certezas, pero sí ofrecer una mirada honesta de lo que había vivido. En la redacción, Julián Ramírez lo esperaba con una mezcla de impaciencia y ambición. «¿Lo tienes listo?», preguntó apenas lo vio entrar. Samuel asintió, entregándole el manuscrito. «Aquí está. No es un milagro ni una prueba, pero es lo que realmente ocurrió». El editor hojeó las páginas rápidamente. «Está bien escrito, Ortega. Muy bien escrito. Pero, ¿estás seguro de no exagerar más? Si le ponemos un poco de dramatismo, esto puede reventar las ventas». Samuel lo miró con calma, pero firme. «Si quieres espectáculo, busca a otro». «Yo te entrego verdad». Julián lo observó un momento, luego suspiró y dejó el manuscrito sobre la mesa. «Está bien, saldrá así». Cuando el artículo fue publicado, el impacto fue inmediato. Los periódicos lo destacaron en portada. «El rabino que escuchó una voz en el muro», crónica de un periodista mexicano en Jerusalén. La reacción fue explosiva. En las calles, la gente compraba el diario con avidez. En redes sociales, las frases de Kaplan citadas por Samuel se multiplicaban, compartidas por creyentes que las leían como un mensaje esperanzador. Sin embargo, no todos reaccionaron con entusiasmo. Un comentarista de televisión desestimó el reportaje. «Esto es puro sensacionalismo», dijo. «No hay pruebas, solo palabras». Otros columnistas lo atacaron con dureza, acusándolo de manipular la fe de la gente. Samuel leía las críticas con un nudo en el estómago. Había esperado reacciones encontradas, pero sentir la avalancha de acusaciones lo sacudía. Mariana, como siempre, apareció con palabras de aliento. «No te preocupes por lo que dicen, hermano. Si tu texto provoca debate, significa que está vivo». Don Ernesto, en cambio, fue más reservado. Una noche, mientras cenaban juntos, dejó el periódico doblado sobre la mesa. «Te leí», dijo,
con voz neutra. Samuel lo miró, expectante. ¿Y qué piensas? Pienso que escribiste con respeto. No usaste a Dios como mercancía y eso me basta. Esa pequeña aprobación lo conmovió más que cualquier titular. Los días siguientes, Samuel fue invitado a entrevistas en radio y televisión. En un programa nacional, un conductor le lanzó una pregunta directa. Señor Ortega, ¿usted cree que la voz que escuchó el rabino era realmente la de Jesús? Samuel respiró hondo antes de responder. Yo no puedo responder eso. Lo único que puedo decir es que él cree que la escuchó y que su fe en ese momento era tan fuerte que no pude ignorarla. Mi trabajo es transmitir lo que viví a su lado y dejar que cada persona lo interprete desde su propia fe. La respuesta generó aún más comentarios. Algunos lo acusaban de tibieza, otros lo aplaudían por no imponer su visión. La presión también llegó desde el extranjero. Una agencia internacional intentó comprar los derechos de su reportaje para transformarlo en documental. Julián lo animaba a aceptar. Esto es oro, Ortega. Podría abrirte todas las puertas. Samuel dudaba. No quería que su trabajo se convirtiera en un espectáculo vacío. Esa noche volvió a leer su libreta de notas donde había escrito: «La verdad no se grita, se siembra». Y comprendió que no podía vender lo que había nacido de la fe y del dolor de tantas personas. Rechazó la oferta, aún sabiendo que con ello renunciaba a fama y dinero. Prefirió mantener intacto el sentido de lo que había escrito. La publicación había despertado admiración y rechazo, apoyo y críticas. Pero más allá de todo eso, Samuel entendía que lo esencial no era la opinión de los medios, sino el eco que cada lector llevara en su interior. Y ese eco, lo sabía bien, no se borraría fácilmente. El eco de la publicación seguía resonando semanas después. En las calles de México, la gente aún comentaba el reportaje de Samuel Ortega. Algunos lo defendían como un texto valiente que había puesto en palabras lo inexplicable. Otros lo acusaban de alimentar supersticiones. Para Samuel, sin embargo, lo esencial no estaba en las opiniones externas, sino en la transformación que había experimentado en lo más íntimo. Una mañana, caminó solo hacia la Basílica de Guadalupe. El aire de la capital estaba fresco y el cielo teñido de un azul limpio. Entre los peregrinos que avanzaban con veladoras y oraciones, Samuel sintió una paz que hacía mucho no lo visitaba. Recordó las palabras de su madre, su enseñanza sencilla de que la fe no se mide en viajes lejanos ni en pruebas visibles, sino en la capacidad de confiar y agradecer. Se arrodilló frente al altar con los ojos humedecidos. «No sé si hice lo correcto», susurró, «pero lo conté con el corazón». En ese instante comprendió que no importaba si el mundo aceptaba o rechazaba el testimonio de Kaplan. Lo que importaba era el cambio que había provocado en él. Un hombre que antes desconfiaba de todo, ahora encontraba sentido en escuchar, en abrirse a la posibilidad de que la fe se expresa de maneras inesperadas. Al salir de la basílica, don Ernesto lo esperaba en el atrio. El padre lo miró con seriedad, pero sus ojos tenían un brillo distinto. «Tu madre estaría orgullosa», dijo con voz firme. «No porque hayas probado nada, sino porque aprendiste a mirar con respeto». Samuel sintió un nudo en la garganta. «No busco ser héroe, papá. Solo quiero ser fiel a lo que vi y escuché». «Y lo fuiste», respondió el hombre, apoyando una mano en su hombro. Ese gesto fue la reconciliación silenciosa que tanto había esperado. Mariana, por su parte, lo animaba a seguir escribiendo. «Tu reportaje fue apenas el comienzo», le dijo una tarde mientras caminaban por el centro de Coyoacán. «La gente necesita voces que no impongan, sino que acompañen, y tú puedes ser una de esas voces». Samuel sonrió, con una mezcla de cansancio y esperanza. «Tal vez tengas razón. Quizá mi tarea no sea dar respuestas, sino sembrar preguntas». En los días siguientes, siguió recibiendo mensajes de lectores. Algunos compartían sus propias experiencias de fe. Otros le pedían consejo, como si él hubiera encontrado un secreto que en realidad seguía buscando. Samuel respondía con humildad,
consciente de que no era un maestro, sino un peregrino más. Una noche, en la soledad de su escritorio, escribió una última reflexión en su libreta. El rabino escuchó una voz frente al muro. Yo escuché la voz de mi propio silencio en Jerusalén. No sé cuál es más verdadera, pero ambas me recuerdan que la fe no es prueba ni certeza, es camino, y en ese camino lo importante no es llegar, sino seguir andando. Cerró la libreta con un suspiro profundo. La historia había encontrado su cierre, pero también abría una puerta hacia nuevas búsquedas. Antes de acostarse, grabó un breve mensaje en sus redes sociales. Gracias a todos los que leyeron y compartieron mi crónica. Este viaje me enseñó que la verdad no siempre se mide en datos, sino en la capacidad de escuchar y respetar lo que otros viven en su interior. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos relatos que nos hacen reflexionar. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Y no olvides dar clic en el video que aparece ahora en tu pantalla. Allí encontrarás la continuación de esta conversación, otra historia que merece ser escuchada. Apagó la grabadora. En su interior no había triunfo ni derrota, solo la certeza de haber cumplido con su deber. Jerusalén quedaba lejos, pero la voz que había atravesado océanos seguía viva en su memoria, recordándole que el camino de la fe y del periodismo honesto apenas estaba comenzando.